Buenas noches. El día de hoy vamos a ver la asesoría de lípidos. ¿Se me puede escuchar? Ok, ok, bueno. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son biomoléculas energéticas que algo importante que tenemos que recordar es que son insolubles en agua. Y aquí se escribió mal. Es insolubles en agua. Pero sí van a ser solubles en solventes dipolares como lo son el cloroformo éter, acetona, entre otros, ¿no? Bueno, los lípidos van a tener diversas funciones biológicas, como por ejemplo está la parte estructural, es decir, que va a ser componente esencial de las membranas. Sabemos que las membranas, las células cuentan con unas membranas por el que se hace un transporte de proteínas, entre otras sustancias. Entonces los lípidos van a ser parte de esos componentes, ¿no? Parte de la membrana. Ahora, ¿qué más? También los lípidos funcionan como una reserva de energía. Sabemos que los lípidos en sí son grasas, entonces la grasa en sí nos ayuda justamente a tener energía extra, ¿no? Por ejemplo, si no comemos un día, entonces los lípidos que ya tenemos almacenados nos sirven como fuente de energía. ¿Para qué más sirven? Para la señalización intra e intercelular. ¿Esto a qué se refiere, chicos? Las células van a emitir una serie de señales cuando, por ejemplo, van a realizar apoptosis, ¿ok? Entonces emiten, por ejemplo, si hay una célula que está dañada, entonces esta célula dañada emite una señal para que venga el macrófago y la elimine, ¿no? Para que haga apoptosis. Entonces, estas señales, bueno, dentro de estas señales van a participar los lípidos, ¿ok? Y también sirve para la parte de protección, eh, para la piel, el cabello y las plumas de los animales, ¿no? Bueno, ¿qué más sabemos de los lípidos? Es que no generan puentes de hidrógeno. Solamente los lípidos de cadena corta van a lograr formar esos puentes de hidrógeno. Ahora, ¿por qué no generan esos puentes? Em, la ausencia, bueno, los lípidos no tienen aceptores de hidrógeno y además no son polares. Es por ello que no pueden formar los puentes de hidrógeno, mientras que los lípidos de cadena corta sí pueden formarlos gracias a que estos van a tener un grupo carboxilo. El grupo carboxilo, como sabemos, es el COOH. Entonces, este grupo les va a permitir formar puentes de hidrógeno, ¿no? Bueno. ¿Qué más sabemos de estos? Es que las grasas de los alimentos generalmente son los triglicéridos. Bueno, más adelante vamos a hablar más a fondo de los triglicéridos. Aparte, los lípidos son integrantes menores de la dieta, ¿no? Están presentes tanto en esteroles, en las vitaminas que consumimos dentro de los alimentos. Y bueno, ya sabemos que son bueno, son insolubles, perdón, pero sí van a ser solubles en solventes bipolares. Esos serían los aspectos más generales de los lípidos. Em, Ahora vamos a hablar de los ácidos grasos. Ok. ¿Qué son los ácidos grasos? Son una cadena hidrocarbonada con un grupo carboxilo terminal. Aquí tenemos bueno, la estructura del ácido graso. Vemos que tiene una cadena hidrocarbonada que va a ser hidrofóbica. ¿A qué nos referimos con que es hidrofóbica? Nos referimos a que no va o va a rechazar el agua, mientras que su cola, por así decirlo, que está formada por un grupo carbonilo, va a ser hidrofílica, es decir, que va a aceptar el agua, ¿no? Entonces, a eso se refiere esos dos términos. Aquí podemos tener bueno, la estructura de lo que son los ácidos grasos. Tenemos el ácido leico, el linoleico y el alfa-linoleico, ¿no? Vemos que son unas cadenas que al final tienen los grupos carbonilos. Bueno, em, aquí tenemos unas, bueno, imágenes más detalladas de lo que serían. Vemos que están compuestos por una bicapa lipídica. En esta bicapa, ¿ok? Lo que son las cabezas, por así decirlo, de los fosfolípidos, que es esta parte de acá, va a ser la parte hidrofílica, mientras que la parte hidrofóbica es lo de adentro. Es por ello que está protegido por las cabezas, ¿no? Al rechazar el agua, tienen que estar dentro o encapsulados de esta forma
para que no se hagan daño, entre otras cosas. Entonces, se forma una bicapa lipídica. Entonces, vemos que aquí tenemos el liposoma, que básicamente son todas las cabezas formando esta bicapa, y la micela sería cada una de estas, ¿no? Bueno, acá lo vemos de mejor forma. Esto de aquí vendría siendo un fosfolípido, ¿no? Que tiene una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Esto es lo que está acá, básicamente, solamente que está más graficado de forma más amplia, pero esto es lo mismo que esto. Entonces, vemos que la cola está formada por esta cadena hidrocarbonada, mientras que la cabeza del fosfolípido está formada por el grupo carboxilo, lo que lo hace hidrofílica, es decir, que acepte el agua. Y bueno, cada uno de estos fosfolípidos van a formar esta bicapa lipídica. Vemos aquí uno, vemos dos, y de esta forma se van juntando para formar esta bicapa. ¿Qué más? A ver, el pH fisiológico del grupo carboxilo se ioniza. Como tiene un pH fisiológico, este grupo carboxilo, que es el de acá, se va a ionizar. Entonces queda una zona con afinidad por el agua, y esto le otorga su naturaleza anfipática. ¿Qué es ser anfipático? Que es tanto hidrofílico como hidrofóbico. Listo. Eso sería todo. Por ejemplo, bueno, aquí pone de ejemplo las micelas. Y aquí tenemos los ácidos saturados y los insaturados. Es importante que se aprendan sobre todo los saturados. Me parece que lo más frecuente, lo que más viene son el ácido butírico, el mirístico y el palmítico. El palmítico sí lo he visto bastante, es de los más preguntados, creo yo. Entonces es importante que se aprendan sobre todo la fórmula. Bueno, cada uno de estos ácidos grasos van a estar presentes, por ejemplo, el butírico está presente en la mantequilla, el palmítico está presente en la grasa animal y en la grasa vegetal, el mirístico está presente en el aceite de nuez y en la moscada. Entonces es importante que memoricen dónde está presente cada uno, sobre todo los que he resaltado. Y bueno, también tenemos a los ácidos grasos insaturados que son menos. Tenemos aquí el palmitoleico, que está presente en la mantequilla y aceites de pescado, el oleico 1, el aceite de oliva, el linoleico 2, el aceite de linaza, girasol y soya. Y así con los demás, ¿no? Cada uno tiene una fórmula distinta. Ahora, estos ácidos grasos, dependiendo de su clasificación, va a tener unos enlaces distintos. Vemos que en el caso de los saturados, el enlace va a ser de forma lineal. Entonces tenemos esto, que vendría siendo un ácido graso saturado, ¿ok? Entre tricilgliceroles. Bueno, esa sería la fórmula, vemos que es lineal, mientras que en los ácidos grasos insaturados van a tener un enlace doble. Entonces, ¿en qué se diferencian los enlaces de los saturados y los insaturados? Es que los saturados van a tener enlaces lineales, no van a presentar enlaces dobles, mientras que los insaturados sí presentan enlaces dobles. Aparte, también podemos ver la estructura, ¿no? Mientras que esos son un poco más eh, ramificados, estos de aquí van más de forma lineal, ¿ok? Bueno, dentro de los insaturados vamos a tener dos tipos de enlaces. Tenemos el cis y tenemos el trans. Pero, ¿cómo se diferencian estos? Vemos que en el cis las dos H's van a estar arriba, mientras que este grupo de acá, esta fórmula, va a estar abajo. Entonces digamos que es así, ¿no? Es bolita, bolita, X, X. Mientras que este trans va a ser en X. Vamos a ver acá, tenemos el hidrógeno al frente del hidrógeno y este de acá enfrente del otro. Entonces vendría siendo más o menos así. ¿Ok? Esa sería la única diferencia en cis y trans. Trans es como que una X, ¿no? Listo. Ahora vamos a hablar un poco del colesterol. El colesterol va a ser un esterol lípido que se encuentra en los tejidos y en el plasma de los vertebrados. El plasma es obviamente la sangre, entonces el colesterol va a estar presente dentro de ella. Es esencial como componente, como les había comentado, de la membrana celular, pues es usado para regular la fluidez de la membrana. ¿Esto qué quiere decir? En la membrana, como les había comentado hace un momento, tenemos la célula, entonces supongamos que esta es la célula y eso es la membrana. Ok, en esta membrana van a pasar y van a entrar muchos tipos de sustancias. Por ejemplo, tenemos las proteínas. Entonces, vamos a poner ejemplo las proteínas. Las proteínas entran y salen de la membrana.
Entonces, para que estas entren y salen, obviamente necesitan que sea un espacio o una membrana en la que puedan pasar y entrar fácilmente. Entonces, ahí es donde entran los lípidos. Los lípidos hacen que esta membrana eh, presente esa fluidez para que los elementos puedan salir y entrar con facilidad, ¿ok? ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Todo está bien ahí? ¿Todo está claro hasta ahí, chicos? Ok. Bueno, entonces, como les comentaba, para eso sirve el colesterol, para la fluidez de la membrana. Y a partir de él se sintetizan hormonas y vitaminas, ¿no? Eso también es otro dato importante. Y aquí tenemos la fórmula del colesterol, que sí es necesario que se lo aprendan, ya que es muy preguntado. Entonces, aquí tenemos la estructura y la fórmula del colesterol. Ahora pasamos a lo que es la saponificación. Ok, ¿qué es la reacción de saponificación? Bueno, esta reacción, como ven en el PPT, se utiliza para formar jabones a partir de grasas. Entonces, esto es un proceso en el que el resultado es la formación de jabones. Consiste en un ataque a la grasa como una base fuerte que rompe las moléculas de la grasa. Por ejemplo, el tejido adiposo animal como los triglicéridos, ¿no? Esto para dar lugar a sales de ácidos grasos que gracias a su naturaleza anfipática actúan como detergentes. Entonces, básicamente es un proceso por el cual vamos a formar jabones y gracias a esa naturaleza anfipática que van a tener esas grasas o bueno, esos lípidos, es que pueden actuar como detergentes. Entonces, aquí tenemos la formulación más que todo, en el que vemos que va a reaccionar una grasa, un aceite, es decir, un lípido, más un hidróxido sódico y esto nos va a dar como resultado el jabón que usamos normalmente sumado a la glicerina, ¿ok? Es una reacción que tienen que aprender, no olviden eso, ¿no? Grasa más hidróxido sódico es igual al jabón más a la glicerina. Y eso no aparece en su PPT, pero lo puse por acá para que lo tengan en cuenta, que es el proceso de esterificación, en el que básicamente el objetivo es formar un éster, ¿no? Y para la formación de un éster bueno, va a reaccionar el ácido carboxílico más el alcohol. Entonces, esta reacción va a dar como resultado un éster y una molécula de agua. ¿Ok, chicos? Listo. Bueno, esto que viene acá es la clasificación de los lípidos. Los lípidos se van a clasificar en saponificables e insaponificables. Entonces, primero vamos a ver a los lípidos saponificables. Estos se van a clasificar a su vez en simples y complejos. Entonces, tenemos acá los lípidos saponificables y estos lípidos simples se clasifican en acilglicéridos y ceras que vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos aquí los lípidos saponificables. Estos lípidos saponificables son los lípidos que contienen ácidos grasos a través de la saponificación, que es el proceso para crear jabón. Entonces, luego de este proceso, que es una reacción química, vamos a obtener esos lípidos que contienen precisamente estos ácidos grasos. Ahora, los lípidos saponificables pueden ser, por ejemplo, las grasas o acilglicéridos, las ceras, los fosfolípidos y los esfingolípidos. Y aquí tenemos una imagen de cada uno de ellos, ¿no? Y de sus diferentes estructuras. Bueno, vamos a hablar de los lípidos saponificables simples. Estos van a ser simples porque solo contienen un solo carbono, hidrógeno y oxígeno. Además, están formados por la unión de un alcohol con uno o varios ácidos grasos, ¿ok? Bueno, dentro de ellos tenemos como clasificación a los anglicéridos. Estos químicamente se van a definir como ésteres alcohol-glicerol. ¿Y cómo se forman los anglicéridos? Estos se van a formar cuando una molécula de glicerol, que vendría siendo la glicerina, reacciona con hasta tres moléculas de ácidos grasos que ya vimos anteriormente a través de una reacción que es la esterificación. Entonces, esa esterificación que les expliqué hace un momento
es por la que pasan los gliceroles junto con los ácidos grasos para formar los anglicéridos. ¿Ok? Aquí tenemos la estructura, ¿no? Tanto del glicerol como el triglicérido. Y bueno, dentro de los anglicéridos vamos a encontrar los triglicéridos, es decir, los triglicéridos van a ser un tipo de anglicérido. Em, bueno, los triglicéridos son la principal grasa transportada en el organismo, ¿no? Y también son la principal fuente de energía que nosotros tenemos. Y va a recibir el nombre por su estructura química. Vemos que el triglicérido está formado por tres gliceroles, ¿no? Por eso el nombre de triglicéridos, tres gliceroles y tres ácidos grasos. Entonces, es por ello que es su nombre de tri, ¿no? Bueno, luego de comer, el organismo digiere las grasas de los alimentos y libera triglicéridos a la sangre. Entonces, cuando nosotros ingerimos un alimento, luego de ser digerido, ¿no? Va a liberar triglicéridos que, bueno, luego van a ser transportados a lo que es el plasma sanguíneo y vendrá siendo el tipo de grasa que más tenemos almacenada en nuestro cuerpo, ¿no? Porque es la que más se transporta. Bueno, esos son transportados a todo el organismo para dar energía. Como les comenté, son la principal fuente de energía y se almacenan como grasa. Ahora, aquí tenemos algo importante que recordar que es el hígado. El hígado bueno, también produce triglicéridos y cambia algunos a colesterol, es decir, eh, digamos que cambia o reacciona los triglicéridos para que se transformen al colesterol. El hígado bueno, puede cambiar cualquier fuente de exceso de calorías en triglicéridos, es decir, que si ya ve un alimento que es demasiado calórico, entonces lo que va a hacer es transformarlo a triglicéridos y luego almacenarlo. Bueno. Y algo que olvidé mencionar es que el valor normal de triglicéridos es 15 miligramos por decilitro. Ahora, para quienes sufren problemas cardiovasculares, los niveles de esta molécula deben ser inferiores a 100. ¿Ok? Entonces, para personas con enfermedades cardiovasculares, este nivel de triglicéridos debe ser menor a 100 miligramos por decilitro. Listo, chicos, ¿hasta ahí todo está claro? ¿Se entiende o tienen alguna pregunta? Ok. Y ahora vamos a hablar de los serios. ¿Qué son los serios? Son moléculas que se obtienen mediante el mismo proceso que los anglicéridos, es decir, la esterificación, del que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Bueno, esos serios van a estar formados por un ácido graso y un alcohol monovalente lineal de cadena larga. Entonces aquí tenemos la estructura de lo que es el serio. Como les había dicho, están formados por enlaces éster que son producidos por la esterificación, ¿no? Y están compuestos por un ácido graso y un alcohol de cadena larga. En los humanos, la cera recubre la superficie de la piel como función protectora. Entonces, en la piel tenemos una especie, bueno, tenemos la cera, que lo que va a hacer es protegerla, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre los lípidos saponificables complejos. Que estos, además de tener lo común o lo normal, que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, van a contar con otros elementos que son el fósforo, el azufre y el nitrógeno, además de otras biomoléculas como glúcidos. Bueno, tenemos la división. Estos lípidos complejos se van a dividir en fosfolípidos, glucolípidos, sulfolípidos y aminolípidos. Vamos a centrarnos específicamente en los fosfolípidos. Ya les había comentado un poco de ello. Como sabemos, tiene una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Entonces, esta va a ser la estructura que van a tener, ¿no? Esa es la formulación que está formada, bueno, la cabeza del fosfolípido está formada por un grupo fosfato y un grupo glicerol. Y aquí lo que tiene la cola es un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado.
Bueno, los fosfolípidos son compuestos formados por una molécula de alcohol, que puede ser tanto glicerol o esfingosina, a la que se unen dos ácidos grasos que, bueno, tienen esta forma y un grupo fosfato. Vamos a ver un poco más a fondo de lo que son los fosfolípidos. Bueno, em, van a cumplir varias funciones biológicas. Primero, van a estar presentes en la membrana de las células, ¿ok? Van a formar toda la estructura de la membrana. Mire, chicos, la membrana de la célula está formada por todo esto de acá. Todos los fosfolípidos van a formar esa membrana. Entonces, la membrana sería en sí, la membrana de la célula sería una bicapa lipídica, ¿no? Que está formada por los fosfolípidos. También van a funcionar como activadores enzimáticos y como segundos mensajeros, esto lo van a ver más a fondo cuando lleven biología. También son componentes del surfactante pulmonar y producto del dermocito 2, que es el surfactante pulmonar. Este sirve para evitar que el pulmón colapse. Sabemos que el pulmón recibe fuertes presiones al momento de inspirar y expirar. Entonces lo que hace el surfactante es que al momento de recibir grandes presiones, no explote, por así decirlo. Entonces mantiene un equilibrio dentro del pulmón. Y este surfactante justamente va a contener fosfolípidos. Bueno, también van a ser parte de la síntesis de sustancias de señalización celular, como ya les había comentado anteriormente. Participan en la síntesis de prostaglandinas, tromboxanos y el leucotrienos. ¿Qué más tenemos de los fosfolípidos? Van a ser de dos tipos. Van a haber algunos que contienen glicerol y otros que van a contener esfingosina. Ambos tipos se encuentran en las membranas celulares, como les había comentado. Aquí tenemos una imagen de lo que son los fosfolípidos con glicerol y los fosfolípidos con esfingosina. Bien, los fosfogliceros van a ser fosfolípidos que contienen glicerol y estos van a ser los más importantes. Todos contienen ácido fosfatídico, que es el fosfoglicérido más simple. Ahora vamos a hablar de los glicolípidos. Em, bien, los glicolípidos se van a dividir en gangliósidos y cerebrósidos. ¿Qué son estos? Los gangliósidos, primero forman parte de los lípidos de la sustancia gris del cerebro del ser humano y se hallan en menor cantidad en los animales. Sabemos que nosotros tenemos una alta capacidad de razonamiento a diferencia de los animales. Es por ello que nosotros tenemos más cantidad de sustancia gris, por así decirlo, más cantidad de gangliósidos que lo que serían los animales. Mientras que los cerebrósidos se encuentran en las membranas plasmáticas de las células del tejido nervioso. Lo que contiene glucosa cerebrósidos se halla en las membranas plasmáticas de las células del tejido no nervioso. Y aquí tenemos una especie de estructura que tenemos más o menos como son los cerebrósidos y los gangliósidos. Bueno, ahora vamos a hablar de las lipoproteínas. Aquí tenemos una lista que es importante que se lo aprendan. Estas siglas significan lipoproteínas de muy baja densidad, estas de acá, lipoproteínas de densidad intermedia, las de baja densidad también, que son sintetizadas en el hígado y son los responsables del transporte endógeno de triglicéridos y colesterol, ¿no? Desde el hígado hasta los tejidos. Recordamos que el hígado es el encargado de transformar las calorías en exceso a triglicéridos. Aquí también vamos a encontrar lo que son los kilomicrones. Estos van a ser triacilgliceroles de la dieta. Se encuentran más que todo en el colesterol dietético, los fosfolípidos y las proteínas, específicamente en las apoproteínas. ¿Cuál va a ser la función de los kilomicrones? Su función principal es transportan a través de los vasos linfáticos ciertas sustancias, ¿no? Tu organismo se abastece de kilomicrones. Es importante recordar esos datos. Bueno, mencionamos un poco más lo que es el colesterol. Colesterol, perdón.
Este va a ser producido por el hígado y también se encuentra en algunos alimentos. El colesterol es importante para el organismo, sabemos que eh, sirve como más que todo fuente energética, pero un exceso de colesterol sí va a ser dañino para nosotros, ¿no? Porque puede producirnos enfermedades, sobre todo cardiovasculares, ¿no? Si el colesterol se concentra mucho en las arterias, lo que ocasiona es que la sangre no fluya de la mejor manera. Entonces, si la sangre no fluye bien, nos puede producir, por ejemplo, una anemia o, bueno, no llega suficiente sangre al cerebro, lo que puede causarnos problemas graves. Y además de no llegar suficiente sangre al cerebro porque hay demasiada grasa en las arterias, tampoco llega suficiente sangre al corazón y esto es lo que genera justamente las cardiopatías e incluso ese colesterol puede estar almacenado dentro del corazón. Entonces, es importante tener un régimen dietético que se ajuste a nuestro requerimiento, a lo que nosotros necesitamos comer para que no se genere un exceso, ¿no? De colesterol. Ahora vamos a tener dos tipos. Tenemos el colesterol malo y el colesterol bueno. El colesterol malo es el que les acabo de decir, el que se concentra en las arterias, como podemos ver acá, y la sangre no puede pasar bien. Como vemos, está reducida, está apretada, por así decirlo. Entonces no puede fluir de manera correcta dentro de las arterias, a diferencia de un colesterol bueno que se encuentra en pequeñas cantidades y deja que la sangre fluya correctamente a través de las arterias. Ok, chicos, hasta ahí han entendido todo. ¿Todo está claro, chicos? Ok, vamos a continuar. Ahora lo que deben recordar es aprenderse las siglas de cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar de los lípidos insaponificables. Estos se van a dividir en esteroides, terpenos y helicosanoides que vamos a ver en un momento. Bueno, recordar que los lípidos insaponificables son insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos y no van a contener ácidos grasos. Bueno, comentándoles un poco de lo que son los esteroides, van a ser derivados del esterano, ¿ok? Y de este deriva, o sea, es decir, de los esteroides va a derivar el colesterol. El colesterol deriva de los esteroides. Y bueno, del colesterol es el que derivan las hormonas, las vitaminas, otras cosas que son importantes para nosotros. Bueno, como consecuencias van a activar genes y modulan la transcripción del ADN. Entonces, lo más importante que tenemos que recordar de los esteroides es que modulan la transcripción del ADN. ¿Qué más? Tenemos a los terpenos. Bueno, los terpenos son derivados del isopreno. El isopreno es un hidrocarburo de 5 carbonos. Y bueno, estos van a estar sobre todo en los aceites vegetales y en las esencias, como lo son el mentol que usamos cuando tenemos gripe, el limoneno, perdón. Y también va a estar dentro del fitol, que a su vez forma parte de la clorofila. Además, ciertos fármacos que, bueno, son cardiotónicos, van a tener también estos elementos que son los terpenos. Ahora, los eicosanoides van a ser derivados de AGE, de 20 carbonos, tipo omega 3 y omega 6. Bueno, los precursores de estos eicosanoides van a ser el ácido araquidónico, el ácido linolénico que vimos más atrás, y el ácido linolénico. Estos helicosanoides van a comprender prostanoides y leucotrienos y lipoxinas. Además, van a incluir las famosas prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanas. Lo más resaltante de estos helicosanoides es dar justamente sus dobles enlaces. Además, la variación entre uno y otro compuesto puede estar dado solo por el cambio de sustituyentes de los helicosanoides.
No, y eso sería más que todo lo más importante, recordar la clasificación de cada uno de los tipos de lípidos, tanto de los saponificables como los insaponificables, que se dividen en tres, que son los glicosanoides, terpenos y esteroides. Recordar más que todo las características importantes de cada uno. Y bueno, la clasificación de los lípidos saponificables, que vendrían siendo los simples y los complejos. Bueno, chicos, eso sería todo. Espero que hayan comprendido la clase. Si tienen alguna pregunta, me dicen ahorita. Si todo está claro, pueden reaccionar. Sebastián. Bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias.